universidad, exámenes, fiestas, sueños y metas. Un día te sientes invencible y al siguiente te cuesta hasta levantar. Celebras logros que no pensaste alcanzar, pero también te preguntas, ¿es este mi lugar? Es que nadie nos enseñó a vivir esto, a crecer así de rápido. Pero aquí estamos, aprendiendo, equivocándonos, soñando, viviendo. Porque al final, cada historia, cada error, cada abrazo y cada lágrima también son parte de crecer. Bienvenidos a En Alta Voz, lo caótico de la vida. Ni adultos ni adolescentes. Estamos justo en el medio. Todo lo que somos y lo que aún no sabemos ser. Aquí hablamos de todo, sin guión, sin filtros, sin miedo. Acompáñanos a pensar, hablar y vivir. Bienvenidos a En Alta Voz, un podcast donde hablaremos de temas que vivimos todos como adultos y jóvenes. Aquí generaremos reflexiones sobre diversos temas y compartiremos experiencias de nuestro día a día. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Luis y les estaré acompañando en esta ocasión. Pero no estoy solo porque me acompaña mi compañera Jessica. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Claro que sí, nos encontramos en este nuevo episodio en Alta Voz. Y en este día vamos a retomar sobre el crecimiento personal y emocional. ¿Qué es el crecimiento personal y emocional? Es vital para nuestra vida cotidiana, para nuestras relaciones, para enfrentar varios desafíos, y aunque parezca esto un poco complejo, hoy lo vamos a desglosar y vamos a reflexionar juntos, ¿verdad, Luis? Gracias, Jessy. Y sí, en este episodio vamos a hablar de un tema que actualmente yo veo muy movido y a la vez muy importante, y ese, como dijo Jessica, es el crecimiento personal. Pero no solo el personal, sino también el emocional. Y este para mí es un proceso de constante desarrollo en el que buscamos mejorar como individuos, conociéndonos, superando los propios obstáculos, a veces poniéndonos objetivos nuevos y alcanzándolos. Pero esto va, como bien decía, de la mano con el crecimiento emocional, que es la capacidad de gestionar todas nuestras emociones de manera saludable. Jessica, te pregunto para ti, ¿qué sería el crecimiento personal? El crecimiento personal en sí es el desarrollo que nosotros tenemos desde nuestra infancia. Desde que somos pequeños nos vamos desarrollando con nuevas experiencias, nuevas habilidades, sobre todo porque nosotros tenemos esa creatividad que vamos desarrollando cada vez más, y es algo bastante complejo a veces y a veces algo fácil, porque la razón es que nosotros vamos así, cambiando rápidamente, así como lo que pasa ahora en la actualidad. Hay cosas que nosotros variamos, nosotros aprendemos cosas nuevas. En sí, es eso, ¿no? Es como nos vamos desarrollando día a día. Y eso es verdad, mi querida Jessie, porque como humanos nos vamos adaptando a todos los cambios que viene trayendo en sí este nuevo mundo, como viene siendo la tecnología, la inteligencia artificial, y esto a veces son retos que nosotros mismos los superamos, que nuestra generación lo ha superado. Pero vamos a profundizar un poco más con una teoría interesante. No sé si Jessie me podrías comentar qué teoría es la que vamos a abordar. Así es, y esta teoría que abordamos el día de hoy, para entender esto un poquito más a profundidad, es la pirámide de Maslow. No sé si es que tú la recuerdas, ¿la has visto por allí? Sí, yo recuerdo que es una pirámide donde se ve las necesidades de las más básicas hasta lo que viene siendo como quien definiría el éxito, y que uno como ser humano debe de cumplirlas. Pero ¿podrías profundizar cada una de estas, porfa, Jessica? Claro, en sí, la pirámide de Maslow, ¿sabes? Es desarrollada por el psicólogo Abraham Maslow. Es una herramienta esencial para entender todas las necesidades humanas y su influencia en el comportamiento del consumidor. Para ello nosotros tenemos varios niveles, por decirlo así, que está la fisiológica, está la de seguridad, la de afiliación, de reconocimiento y la de autorrealización. En sí, la de filosofía también es la base de las acciones, las básicas, las de supervivencia, como por ejemplo la respiración, la alimentación, el descanso que tenemos nosotros, mientras que la de seguridad es las necesidades indispensables para el desarrollo de las personas, como los seres humanos, como la parte del núcleo social, y también es sentirse seguros nosotros, tanto en el trabajo, ya cuando estamos básicamente ya más arriba, ¿no? Así también tenemos las afiliaciones sociales, que es ya la mitad de la pirámide, que se encuentran la agrupación, aprobación de la compañía y de otros seres humanos. Esto representa también
el medio del afecto, la convivencia, la amistad que nosotros tenemos. Mientras que también tenemos las necesidades de estima, tenemos el reconocimiento, que en sí sería esta. La cuarta, que es ya las necesidades vinculadas con el reconocimiento social, la confianza, el respeto, la admiración y el éxito profesional. Aquí sí ya entra el éxito profesional. Y la autorrealización ya es las necesidades que solo pueden ser cubiertas por los individuos bajo sus propios parámetros. Es cuando realmente ya te sientes realizado, ya tienes todo, ya llegas a la punta, a lo máximo. Sí, Jessica, pero una pregunta muy interesante es ¿cuándo realmente nos vamos a sentir autorrealizados en esta vida? Porque siempre hay cosas nuevas que aprender, siempre hay cosas nuevas que aportar. Pero aquí viene una pregunta más interesante, Jessica. ¿En qué eslabón de la pirámide tú te considerarías que estás actualmente? Yo la verdad en la que siento que estoy es en las de necesidades básicas. Es en la primera que estoy, en el primer escalón, por decirlo así, por la razón de que tengo una vivienda, tengo en dónde estar, tengo las necesidades que todo ser humano tiene. Pero ¿en qué piso de la pirámide te sientes tú que estás? Yo la verdad siento que las fisiológicas ya he podido cumplirlas y estoy en la de seguridad, pero a veces tengo por ahí, vuelvo a veces a las fisiológicas, pero es un punto muy, muy importante el tocar las necesidades fisiológicas, ya que siendo el punto principal, muchos de los habitantes de Ecuador no cumplen estas necesidades y a la vez muchos buscan también lo que viene siendo la autorrealización. Dime una pregunta muy personal para ti. ¿Tú cuándo crees que te sentirías autorrealizada? ¿Qué crees que deberías de cumplir para llegar como a la cima de la pirámide de Maslow? Pues yo lo diría que para sentirme autorrealizada yo tendría que ya tener en sí el éxito, tener un trabajo estable, tener mi casa, tener, yo no sé, ya como que un pilar fundamental para el que yo estoy haciendo eso, para el que yo me siento autorrealizado. En sí, porque como te decía, ya es tenerlo todo allí para ya llegar a la punta máxima, como lo diría Maslow, así como él lo dice. Entonces es algo que algunas personas lo tienen, pero yo creo que más solo llegan hasta la mitad. Llegar ahí es muy difícil, es muy complicado, pero no imposible. Y de eso se trata el desarrollo personal. De a veces aspirar un poco más de lo que podemos ser capaces. Pero bien, este crecimiento personal y emocional están muy estrechamente ligados a los niveles superiores, niveles superiores de esta pirámide. La necesidad de estima y autorrealización cuando nos conocemos, cuando sanamos, cuando tenemos esas metas tan grandes y cuando trabajamos hasta llegar a la cima de esa pirámide. Pero bien, Jessie, ¿cómo podríamos profundizar un poco más para conocernos en lo emocional tal vez? Para conocernos así como nosotros nos sentimos, tenemos una nota del día que nos ha preparado nuestra compañera Angélica. Ella nos va a abordar un poquito más sobre este tema de cómo nos sentimos, porque a veces nos sentimos un poco frustrados, pero vamos a escucharla. ¿Y si este deseo de crecer me está rompiendo? A veces, el crecimiento personal, en lugar de transformarnos, nos rompe por dentro y por fuera. Seguimos un camino hacia la libertad, pero en lugar de eso, nos convertimos en nuestros propios esclavos de la productividad. Está bien luchar por nuestros objetivos y por ser la mejor versión de uno mismo. No pain, no gain, ¿no? Sí, pero ¿hasta qué punto y a qué costo? Nos vendieron la idea de que siempre hay que sanar, avanzar, lograr más, pero nadie habla de la culpa que sentimos cuando no podemos, o de la tristeza que aparece cuando simplemente necesitamos una pausa. ¿No se han puesto a pensar quizás en que a veces detrás del deseo de mejorar hay una voz que grita que no somos suficientes? ¿Por qué sentimos que tenemos que llegar al límite, dejando de lado nuestro bienestar para sentir que valemos algo? Quizás ahí está la clave de todo. Tal vez es por el banal deseo de probar que merecemos existir dentro de un sistema que nos exige sin compasión, para llenar un vacío y mantenernos distraídos, o para probarnos a nosotros mismos que sí podemos. ¿Para qué? ¿Por qué lo hacemos? Tal vez es hora de soltar la necesidad de estar bien todo el tiempo,
Tal vez el verdadero crecimiento no está en exigirse más, sino en aprender a detenerse, a escuchar el cuerpo cuando duele, a sostener el alma cuando se cansa. Porque también es valiente quien se permite descansar, porque también es sanar dejar de exigirse. Y a veces, solo a veces, crecer significa aprender a quedarse quieto y no sentirse culpable por ello. Qué interesante, ¿no, Jessy? Muchas veces, a veces vivimos en automático y no nos damos el tiempo ni siquiera de preguntarnos cómo estamos realmente. ¿Qué opinas de esta gran nota de voz que nos prepararon? Pues en realidad me siento identificada, por decirlo así, porque nosotros a veces nos sentimos culpables por algo que no podemos realizar, que no nos podemos desarrollar como personas, porque vemos a alguien que se viste de tal manera, nosotros también intentamos ser como ellos. Y esto afecta tanto a lo emocional, a lo personal, a nuestro crecimiento de cómo nos sentimos en sí. ¿Crees que también afecta en lo emocional? No sé, Luis, tú puedes controlar tu ira, a veces es como que te sientes frustrado, entonces te sientes así. No sé si es que nos puedas comentar un poquito de tus emociones. Y claro, Jessy, pero sí, concuerdo contigo totalmente en el hecho de que a veces este mundo nos presiona demasiado. Y como decía mismo la nota del día, no está bien, está muy bien descansar un momento y eso es de valientes. Porque en este mundo donde tienes que estar moviéndote a cada momento, realmente es muy presionante. Y aquí viene un tema del cual me hablabas de las emociones, la ira, la presión, el estrés. Al menos yo, cuando tengo demasiadas cosas que hacer, me estreso y tengo por ahí tal vez un poco de ira que se puede llegar a ver en nuestros compañeros, en nuestros amigos, en nuestros familiares. Pero también tienen que comprender que esto es algo normal. Pero también es algo que se puede controlar con la gestión de emociones. Y eso es el desarrollo que vamos a ver hoy. Como pueden ser técnicas de meditación, respiración, y esto sirve muchísimo para controlar esas emociones negativas, eso que tanto nos puede hacer daño. ¿Qué opinas, Jessica, de ello? Pues yo creo que las emociones te afectan en todo, porque si estás triste, tu día va mal. Si estás feliz, pues tu día va bien, entonces afecta en tu día a día las emociones y también desde nuestra productividad hasta nuestras relaciones que tenemos como personas. Hay unas preguntas que se basan en cuántas veces dejamos de hacer cosas por miedo o por falta de confianza. Yo creo que muchas veces no reconocemos nuestros miedos y nuestras heridas y no aprendemos a manejarlas. Y de ello nos sentimos a veces culpables. Yo no sé si es Sí. que te pasa eso. Sí, yo me he sentido muchas veces culpables y sabían que la culpabilidad es la primera emoción negativa para que tu día pueda ir mal o lo que sea. A veces simplemente es aceptar que ya está hecho y que debemos de buscar la solución a cualquier problema, a cualquier solución. Como quien decía, todo en esta vida tiene solución, menos para la muerte. Exacto, Luis. Yo no sé si a ti te han dicho como que, oye, te sientes culpable por no haber salido con nosotros o por no poder simplemente sacar eso de tu cabeza, como que, ay, me siento frustrado, estoy estresado y ya no avanzo más con mi vida. Sí, es normal, es normal. Yo creo que todos aquí, los que nos están viendo, se sienten así, de la misma manera. Pero debemos decir que esa sensación es muy temporal y que se puede controlar, se puede gestionar con ya sea un abrazo, una meditación, una respiración o con lo que ustedes más o menos deseen para poder liberarse. Así es, Luis. ¿Y cómo te liberarías tú de todo eso? De cómo te sientes tú autorrealizado en este crecimiento personal, sobre todo, que hasta dónde estás ahora, desde tu infancia hasta ahora. Yo creo que es un desarrollo, es un proceso. Como quien dice, el desarrollo personal y el crecimiento mismo es un proceso que va desde la niñez y en la niñez tiene sus bases más importantes. Porque aquí es donde tus padres te van a motivar, te van a educar, te van a decir, tú puedes lograr tales cosas y tú te los vas a creer. Y de grande, cuando llegues a esos desafíos, como quien dice, esos desafíos de adulto que uno tiene, ahí es cuando se pone a prueba todo esto.
Es verdad eso y uno aprende a sobrellevar las emociones con nosotros, como lo decías tú de alguna película que hayas visto sobre las emociones. Ah, sí, aquí hay una película muy interesante, la cual fue muy taquillera y se llama Intensamente 2, donde abarca la emoción del estrés y el crecimiento mismo de esta personaje en el desarrollo de su, ¿cómo se lo diría? ¿La edad del burro o también? Lo llaman cotidianamente. Así lo llaman ¿no? cotidianamente aquí, sí. Pero abarcan las emociones de cómo el estrés llega a afectarnos por primera vez en esta etapa y las otras emociones no tienen como esa regulación, pero es normal. Y ahí es cuando a veces necesitamos simplemente que alguien nos escuche o necesitamos liberarlas de alguna manera. Yo recomendaría que hagan ejercicio o que realmente salgan a respirar un momento o se den una pausa breve para pensar tal vez en todo lo que han logrado. Miren para atrás y vean el recorrido de todo lo que antes eran y lo que son ahora y van a ver una gran diferencia de que si hay un crecimiento. Por más mínimo que sea, uno siempre como humano está creciendo y cada día vamos aprendiendo una cosa nueva, ¿verdad, Jessica? Exacto, hay que, como decirlo, aprovecharlo al máximo de lo que nosotros vamos aprendiendo, sobre todo en nuestra carrera que nos encontramos ahora, y también tomar conciencia de que todo eso es un proceso. No es que yo quiera ser igual que tal persona, porque veo en internet, porque siempre pasa eso, que veo a una persona que hace tal ejercicio, si se viste de esta manera, nosotros tratamos de sobrellevarle la misma vida que ella tiene, y nosotros somos, como decir, somos únicos, tenemos alguna esencia por allí, alguna habilidad que la vamos desarrollando con el tiempo. Y eso es verdad, y es que actualmente en el mundo tan globalizado y de las redes sociales, uno ve a tantas personas viviendo de manera tan rápida que ya a los 20 años tienen casa, tienen carro, y uno apenas está anhelando a su carrera de titulación. Pero es normal, como bien creo que nos identificamos con Jessica, creo que todos estamos igual a veces. Son una pequeña parte de la población que tal vez tiene la suerte y el privilegio de vivir de esa manera más, pero no significa que nosotros no aspiremos a ello. Exacto, y así también hay métodos también sencillos y útiles para el crecimiento personal. Y es observar primero tu comportamiento y tu vida pero con una mente bastante abierta. Porque si la ves con una mente cerrada, pues te vas a decir como que ya no puedes más y eso. Pero esto te mostrará los cambios que necesitas hacer a ti mismo y también en tu vida, tanto en tu vida normal como en tu vida profesional. Y eso es verdad, el comportamiento y cómo uno se relaciona con las personas, incluso cómo de mente abierta uno, cuando aprende de las demás personas, adopta esos nuevos hábitos, esos nuevos conocimientos. No sé si te pasa que cuando conoces un amigo, aprendes algo nuevo de él. Pero obviamente también se pueden aprender malas cosas, entonces aquí tienen que ver mucho los entornos. Siempre relaciónense con gente que realmente sumen y nunca resten. Eso lo tengo muy clarísimo. ¿Tú cómo considerarías tu círculo cercano, Jessica? ¿Cómo te sumaría día a día? Mi círculo cercano, pues sí puede ayudarme tanto al crecimiento emocional, por decirlo así, porque tengo a mi círculo más cercano y ellos son los que me apoyan en tal problema que tenga yo. Entonces, creo que no tanto a lo personal, sino más a lo emocional, porque ellos son los que dicen, no, es que tú sí puedes, tú sí avanzas, tú sí eres esa persona que nosotros creemos que eres así. Entonces ellos te ayudan más a crecer emocionalmente que personal, porque personal, como dice, te creas tú mismo, te desarrollas tú mismo, tienes tu proceso, pero ya emocionalmente sí podemos como que interactuar entre los demás, entre tu círculo social. Y tienes mucha razón, Jessica, y es que, como quien dice, lo personal, uno mismo tiene que aprender de sus errores, y creciendo consigo mismo, ver cuánto ha logrado, y para lo emocional siempre están sus familiares o las personas que amamos, ya sean amigos, compañeros, siempre nos están apoyando en ese tipo de problemas. Pero bueno, Jessica, ¿qué tal si leemos unas encuestas a la cual hemos preguntado al público de varios problemas, de qué piensan de sí mismos? Por supuesto, así también en la encuesta que hemos realizado es cuál ha sido el mayor obstáculo que has enfrentado en tu crecimiento personal o emocional y cómo lo has intentado superar, que es algo bastante crítico, que hemos recibido respuestas bastante amplias a veces, pero también, Luis, ¿nos podrías redactar una? Sí, y es que aquí
un personaje de nuestro público, nos dice que siento que mi mayor obstáculo ha sido sobrellevar mis emociones, ya que éstas dependen de mi rendimiento en cualquier ámbito, es bueno o malo. Lo he intentado superar a través de técnicas de disciplina que me permitan enfocarme solo en lo bueno, pero se me ha complicado demasiado cumplir al 100% este desafío. Pues sí, es algo bastante llamativo esa respuesta porque dice que él tiene como sus técnicas, tiene varias técnicas para sobresalir con sus emociones, lo que es bueno, lo que es malo, y para todos es un desafío todo este crecimiento personal. Y para acá también, permíteme Luis, déjame leer esta otra respuesta que dice: darme cuenta de que al final del día solo me tengo a mí misma, porque todo ser humano es egoísta hasta en momentos mínimos. Lo intento superar dejando de depender de ellos. Es lo que te decía, las personas del círculo social te ayudan emocionalmente, no a tu crecimiento personal. Pero cuenta una verdad muy dura aquí, porque tiene mucha razón. Y a la final es que cuando llegamos todos a dormir en nuestra cama, por así decirlo, estamos solos. Si bien nos pueden ayudar emocionalmente en nuestros problemas, nuestros amigos, nuestros familiares, a la final uno también debe de aceptar esa ayuda y debe de desarrollarse y ver la manera de salir de ahí. Pero siguiendo con la siguiente pregunta, que la siguiente respuesta, disculpen, es que no sentirme suficiente, ignorar sobre pensamientos y solo querer mejorar cada día sin importar si ando mal o bien. Y esto nos lleva a la nota del día que nos decía Angélica, que a veces hay que tomarse un respiro, descansar, que la presión ante todo nos puede dañar. Y esta persona, por lo visto, está pasando por esto. Entonces, ¿qué le podrías recomendar? ¿Qué le podrías decir a esta persona? Pues simplemente a esa persona que siga, ¿no?, avanzando en su vida, en su crecimiento tanto personal como emocional. Pero también, Luis, todas estas respuestas se relacionan con la teoría de la inteligencia emocional de Daniel Goleman, que él decía que para tener el éxito en la vida necesitamos saber gestionar emociones y automotivarnos y tener bastante empatía con las demás personas. Y sí, y tiene mucha razón. Y es que Daniel Goleman nos dice exactamente eso. Y este era un periodista y un escritor que a la final redefinía la inteligencia y enfatizaba en las habilidades emocionales de cada uno y sobre todo de cómo lo utilizamos en la vida diaria y cómo debemos de gestionarlas, la capacidad que tenemos que tener como seres humanos para reconocer y para gestionar y aprender de todas estas emociones, tanto nuevas y que las malas las sabemos gestionar y que siempre las positivas estén por delante de todas ellas. Exacto, Luis. Y bueno, para abarcar un poco más de todas estas experiencias, les tenemos una entrevista en donde se refleja los casos de crecimiento personal y emociones. El obstáculo más grande de mi vida era cuando tenía unos 15 años estaba pasando por bastante enfermedad bien grave. Y decía que no voy a lograr estudiar, o sea, al colegio, universidad. Rompí ese obstáculo a pesar de la enfermedad, salí en adelante y triunfé, o sea, siendo profesional en ese momento. Cuando usted esté en un proceso de aprendizaje, hay una interrelación, inclusive lo que ahora estoy realizando en mi trabajo es una interrelación frecuente y se enriquece usted el cambio de culturas. Cuando usted está interactuando en campo, en territorio, hay una interacción de todo el tipo de gente, de cultura, y se enriquece más de vocabulario y también aprende más de los demás que de uno mismo. A uno le sirve como experiencia para tomar una meta, un objetivo, y en eso estoy. Tal vez fue perder la materia en la universidad, porque era buena estudiante en el colegio, fui parte del cuadro de honor y nunca había tenido menos de 7, el promedio más bajo que alguna vez tuve, y perder la materia fue muy feo, pero cuando repetí la materia fue interesante, cogí con un doctor diferente y fue como más llevadero, me enseñó muchas cosas, incluso que perder la materia no estuvo mal, porque existen muchos factores que no son solo de mi cuenta para haber perdido la materia y que pues, tenía que seguir.
Ya no me obsesionaba tanto con ser la mejor, sino ya fue como que mientras pase o ya empecé a ver que no todo dependía de las notas, no todo eran notas de la vida. Yo creo que el obstáculo más grande fue haberme descubierto como una persona gay, entonces como que sí es muy loco, que me permitió que ayudarme como que a encontrarme en muchos aspectos de mi vida, como que abrir puertas que yo las tenía muy cerradas, como que comunicarme con mi familia de lo que soy, de cómo he sido toda mi vida. Entonces, como que me ha hecho expresar mucho y sería eso. Digo que fue ahí, porque cuando lo supe, obviamente me lo negué, entonces llegué a un punto en el que lo acepté y me di cuenta que simplemente era así y que tenía que aceptarlo, que tenía que ser feliz como era. Y fue así, literalmente como que solamente me acepté y todo empezó a florecer a mi favor y realmente en todos los aspectos, tanto socialmente, personalmente, me encontré en muchos aspectos y fue muy bueno. Yo creo que cuando perdí el año en el colegio, a ver, esto fue hace ya 7 años, creo lo mucho. Entonces, sí fue algo muy importante porque eh, empiezas a romper con todos los estigmas de la presión social que tienes, tanto de tienes que seguir haciendo esto, que si en tal caso perdiste una materia, por ejemplo, ya eres rechazada o eres vaga, entonces no, simplemente te empiezas dando cuenta que toda persona va a su ritmo y eso es lo importante. Yo creo que al entrar a la universidad a estudiar psicología, realmente te vas dando cuenta poco a poco que todos los estigmas que se te han venido dando incluso desde que creces, toda tu familia, la escuela, todos tus grupos de amigos, todo realmente hay ideas que se pueden quizás cambiar y en cuanto a mi forma de pensar quizás hacer un poco más, a tener un poco más la mente abierta en todos los temas y que realmente no se deben tener prejuicios ni estereotipos hacia una persona, sino que simplemente no se entiende su contexto y está bien. Eso. Claro que sí, lo que veíamos allí en la entrevista es de cómo ellos superaron obstáculos en su vida, cómo ellos en sí se sintieron más seguros, porque hay varias personas en las que decían que tenían problemas de salud, otras personas en su tipología, también en lo que cómo ellos se sintieron realizados ya después de saber cuál fue su obstáculo más grande en el crecimiento personal, en su desarrollo, en su proceso que ellos tuvieron, ¿verdad, Luis? Y sí, la verdad estaba muy interesante la entrevista, o sea, abarcan mucho sus perspectivas reales de cómo superan sus problemas, de cómo realmente los gestionan. Pero, ¿saben? Ahora les vamos a dar una guía para que sepan si se están autosaboteando. ¿Verdad, Jessica? Por supuesto, por eso dice, te estás saboteando sin darte cuenta en una infografía que nos han preparado nuestros compañeros y entre ellos hay las señales internas, que es el diálogo interno negativo, no soy suficiente, seguro lo haré mal, es algo que nosotros nos decimos todo siempre. También hay el miedo irracional al fracaso o al éxito, también tenemos la procrastinación constante, incluso con cosas importantes, la dificultad para aceptar cumplidos o logros, la culpa, la ansiedad después de tomar decisiones positivas. Y sí, y en la segunda diapositiva en el segundo punto nos abarcan los patrones repetitivos que a veces tenemos cuando nos autosaboteamos y nos dan 5 puntos, como no son las relaciones tóxicas que siempre elegimos, o sea, elegimos personas que no nos valoran y sinceramente eso está muy mal, tanto para nuestra autoestima como para nosotros como personas. Luego abarcan lo que viene siendo sabotear oportunidades laborales o personales. Y esta parte siento que es una parte muy crítica, ya que uno, si quiere realmente desarrollarse personalmente, al limitarse por este patrón, está limitándose, está quedándose estancado en un momento. Pero bueno, continuando con el siguiente sería ponerse metas imposibles para justificar no alcanzarlas. Y es que al menos yo personalmente he conocido varias personas que se ponen metas tan grandes que justifican luego de no, es que es demasiado imposible y no se puede hacer. Y a veces hay que ponerse metas cortoplacistas, pero no considero que sean imposible alcanzar las mayores metas como quien dice, pero sí es un desarrollo de paso a paso, como una escalera en la cual se va subiendo. En el cuarto punto dice que abandonan proyectos justo antes de lograr algo importante. Y esto se ve referido al hecho de la resiliencia, de resistir, aguantar y a veces las personas por el hecho de no ver resultados o no ver algo estático, tangente, no lo abandonamos.
Y al menos yo me identifico con esta y es un patrón repetitivo que debemos de cambiar. Pero bueno, a la final, el quinto punto abarca las excusas frecuentes para no avanzar y esto va ligado con el primer punto que decía la procrastinación, la pereza, pero son maneras que se pueden gestionar, se pueden regular. Como quien decía, todo en esta vida tiene una solución, ¿verdad, Jessica? Sí, para ello también tenemos autores principales que abarcan todo esto del sabotaje, ya que Albert Ellis también él sostiene que muchas formas de autosabotaje provienen de creencias irracionales y pensamientos automáticos negativos, como el miedo al fracaso o la necesidad de aprobación constante. Las señales internas como el diálogo negativo o la procrastinación están muy ligadas a todo esto. Y es verdad, a esto añadimos lo que Brené Brown dijo, que su trabajo sobre la vergüenza, la vulnerabilidad y el perfeccionismo ayuda a explicar por qué muchas personas se sabotean justo cuando están a punto de tener ese éxito o cuando están a punto de recibir un reconocimiento. Y es verdad, a la final cuando estamos a un paso más de lograrlo, nos autosaboteamos nosotros mismos. Y es que la dificultad para aceptar logros o sentir culpa al hacer algo bueno por uno mismo se relaciona a todas sus investigaciones. Y abarcamos el tema de la culpa, ¿verdad, Jessica? Exacto, así es, pero también tenemos otro autor que es Walter Rizzo. Desde la psicología cognitiva en el español, él señala cómo el miedo al cambio, bajo autoestima y apegos disfuncionales nos llevan a repetir los patrones destructivos. Su enfoque es claro y también aplicable, ideal para una infografía accesible. Estos son los tres autores principales sobre todo ese sabotaje que tenemos nosotros día a día. Y es verdad, Jessica, y es que aquí en esta infografía podemos ver patrones, autores de los cuales hablan y aquellas acciones que diariamente podemos llegar a realizar, como es procrastinar, posponer o incluso a nosotros mismos decirnos que no podemos. Pero si ustedes están haciendo algo de esto, debemos de cambiar y debemos de buscar ese desarrollo para nosotros mismos, para ser mejores personas, alcanzar nuestras metas y, como quien diría, alcanzar la pirámide de Maslow. Exacto, así es. Y recordemos que cada paso cuenta, ya que leer un libro, meditar, ir a terapia o simplemente hablar con alguien de confianza son formas válidas de crecer como seres humanos. Y sí, no olvidemos que celebrar todos nuestros avances, por pequeños que sean, la autorrealización, como decía Maslow, no es una meta lejana, es una construcción diaria. Exacto, así es, Luis, y eso, ¿no? Es todo lo normal, todo lo que sí, nosotros tenemos que salir adelante. Y es verdad, pero bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias por acompañarnos. Comenten en nuestras redes qué estás haciendo tú para crecer personalmente y emocionalmente, ¿verdad? Por supuesto, así que no se olviden de seguirnos también en Altavoz. Y esto fue un episodio más de En Altavoz, lo caótico de la vida. No te pierdas los próximos episodios por Cuenca Radio Universitaria. Sueños y metas. Un día te sientes invencible y al siguiente te cuesta hasta levantar. Celebras logros que no pensaste alcanzar, pero también te preguntas, ¿es este mi lugar? Es que nadie nos enseñó a vivir esto, a crecer así de rápido. Pero aquí estamos, aprendiendo, equivocándonos, soñando, viviendo. Porque al final, cada historia, cada error, cada abrazo y cada lágrima también son parte de crecer. Bienvenidos a En Altavoz, lo caótico de la vida. Ni adultos ni adolescentes, estamos justo en el medio. Todo lo que somos y lo que aún no sabemos ser. Aquí hablamos de todo, sin guión, sin filtros, sin miedo. Acompáñenos a pensar, hablar y vivir En Altavoz.